Buenas noches a todas y todos. Gracias por estar aquí en esta noche de jueves 21 de octubre, en este conversatorio del mes, en el marco de lo que es el proyecto Ciudad, San José Ciudad Paisaje y dentro de nuestro programa de módulos educativos, donde venimos abordando temas de ciudad, agua y ecología urbana. Mi nombre es Alonso Briceño, soy director de la ONG Río Urbano. Como parte, digamos, de los coorganizadores de la actividad de hoy, con el Centro Cultural de España, de Costa Rica, y hoy, bueno, estaremos con varios compañeros de diversas organizaciones abordando un tema de ciencia ciudadana, pero digamos a la conservación de la biodiversidad. Para ir eh, contextualizando un poco la sesión de hoy, eh, partimos de lo que es, bueno, el tema de ciencia ciudadana, partir también que es un tema clave para la conservación de la biodiversidad. Eh, Partir también, bueno, lo que es la biodiversidad es esencial para los humanos y para el planeta, y indudablemente hay que conservarla ante, digamos, tantas continuas amenazas eh, que vienen, digamos, derivadas de la acción humana. Eh, Entendiendo también que la misma naturaleza nos proporciona múltiples servicios ambientales, como lo es la polinización, el control de plagas y la protección ante perturbaciones. Con el conversatorio de hoy, de otra manera, buscamos generar una conversación en la que podamos profundizar ese rol de diferentes iniciativas donde se pone en valor la participación ciudadana para generar datos, para la generación de datos claves dentro de, digamos, de lo que son iniciativas de conservación, conservación del medio ambiente y también entender de otra manera también el rol que tienen, digamos, las iniciativas de ciencia ciudadana para el tema de sensibilización de las comunidades y de la ciudadanía en general y entender también parte del impacto que tiene, digamos, en esta línea. Estaríamos partiendo de cuatro premisas para marcar también lo que es la conversación. Partimos de que la participación voluntaria de la sociedad en actividades científicas trae beneficios tanto para la comunidad científica como para la sociedad en general. Partiendo, bueno, también de que al generar conocimiento a escalas de tiempo y espacio sin precedentes, digamos, por ese tipo de iniciativas, muchas interrogantes no se podrían contestar por falta de presupuesto o por la escala espacial involucrada, si no fuera por la participación de voluntarios. Y es importante potenciar la ciencia ciudadana, ya que cuanto más datos y más gente esté implicada, más fácil será tener datos de especies, en especial de las raras y exóticas. Partimos también de que la ciencia ciudadana es una nueva forma de cultura que permite unir la participación de la sociedad con la actividad científica. Es una de las formas por las cuales se puede promover la educación científica, la educación ambiental, utilizando tecnologías de la información y de la comunicación para generar proyectos de base local. Al mismo tiempo, los voluntarios se benefician del conocimiento y los mecanismos de la ciencia, entendiendo que el poner manos a la obra es una de las formas más rápidas de educarnos y concientizarnos. Eh, y bueno, como última premisa, partimos de que la ciencia ciudadana no puede ser eh, vista como un sustituto del trabajo de la comunidad científica, más se entiende más como un complemento muy valioso que permite conocer mejor algunos aspectos relevantes de la conservación de la biodiversidad. Teniendo eso como contexto, bueno, hoy tenemos a tres personas panelistas que nos estarán compartiendo sus experiencias aquí en diferentes iniciativas de conservación en Costa Rica. Eh, Según este orden, bueno, primero comenzaremos con el compañero Roberto Vargas Macís. Él es biólogo tropical, investigador, instructor, consultor y divulgador de ciencia.
Ha trabajado en proyectos de bioacústica enfocados en caracterización de vocalizaciones de aves y mamíferos, monitoreo de paisaje sonoro, detección y clasificación automatizada de aves en Costa Rica, mediante diferentes enfoques de reconocimiento automatizado. También ha trabajado con registros de anormalidades de color de aves silvestres y sonidos de Costa Rica, mediante ciencia participativa, y ha sido consultor de diversos proyectos de impacto ambiental. Actualmente es coordinador de la colección Biosonidos en el Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED. También nos acompaña Mariana Acuña Cordero. Ella es fundadora de Costa Abeja, un emprendimiento que desarrolla y ejecuta proyectos de educación ambiental y conservación de abejas nativas y melíferas y su entorno. Estas iniciativas se han desarrollado de la mano de los gobiernos locales, reservas privadas, academia y ONGs. Recientemente colaboró como coautora del pionero libro pionero, perdón, Abejas de Costa Rica con investigaciones nacionales de la Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica y de la Universidad Estadounidense de Berkeley. Mariana es bióloga y ella, bueno, es especialista, tiene, digamos, una maestría con especialidad en abejas. abejas. Y por último, bueno, tenemos a Randa Santamaría Artavia. Él es director ejecutivo de Guarabito. Es coordinador de Ciencia Ciudadana de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica. Es directivo de la plataforma de organizaciones de la sociedad civil para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Costa Rica. Y es miembro de la red internacional Water Youth Network. Eh, no, bueno, con ellos, bueno, a partir de sus experiencias, conoceremos varios aspectos importantes en relación al tema de ciencia ciudadana y conservación de la biodiversidad. Y para no extenderme más con esta presentación, le pasaría primero la palabra al eh, compañero Roberto para que nos comparta su experiencia. Adelante. Ah, bueno, nada más, perdón, antes de dar inicio, nada más mencionar lo que es la dinámica de la sesión de hoy. Eh, Tendremos, digamos, primero este espacio de presentación de cada una de las tres experiencias con las personas, digamos, aquí, los compañeros aquí presentes, compañeros y compañeras. Y posterior, tenemos un espacio de preguntas que sea, digamos, abierto directamente del público acá presente. Y la idea es que pueden, conforme los compañeros van haciendo sus presentaciones, pueden ir anotando ustedes las consultas que tengan mediante el chat de la plataforma Zoom. Y posteriormente, digamos, en el orden que vayan haciendo esas consultas, haremos una lista para ir dando el orden de la palabra en la segunda parte de la sesión, que sería preguntas abiertas del público. Eh, Ahora sí, adelante, Roberto. Muchísimas gracias, Alonso, y gracias a todos los compañeros de la organización también por la invitación y a todos los que están acá presentes y posiblemente los que después también vean la transmisión posteriormente. Bueno, voy a compartir por acá pantalla y tal vez voy a darle compartir sonido también. Me avisan si pueden ver la presentación. Sí. Van a ser un poco más algunas referencias como para irles conversando un poco de la iniciativa. Bueno, agradecerles un montón, como decía Alonso, pues ahorita soy el coordinador de esta plataforma, esta iniciativa de ciencia participativa que se denomina Biosonidos. Biosonidos nace en la Universidad Estatal a Distancia a partir de la colaboración de dos laboratorios, la Red de Gestión y Conservación de Vida Silvestre y Salud y el Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica, que es donde actualmente laboro. Desde hace bastantes años venía la UNED pensando en tener un espacio en el cual tanto brindarle, digamos, toda la información que había estado colectando la UNED a partir de proyectos de sonidos, y ahorita vamos a ver un poco más a detalle, y ponerlo a disposición, ¿verdad? Para que no solo fuera esa generación un poco más
cerrada de la información, sino más bien ponerla a disposición de las comunidades. eh, y entonces nació esta idea de generar un laboratorio o más bien una colección de bioacústica. Y de ahí, pues, cuando pensamos un poco en esa idealización, como decía Alonso, todo este tema que nos une hoy de ciencia ciudadana, ciencia participativa, ¿verdad? Esa participación de las comunidades, se nos ocurrió ampliarlo y ya no solo que fuera un repositorio de nuestra información, sino que todas las personas pudieran colaborar. ¿Y qué es lo que nos trae específicamente? Es una plataforma totalmente dedicada a sonidos de naturaleza, entonces podemos conceptualizarlo desde los sonidos de las aves, de anfibios, reptiles, aves, mamíferos, ¿verdad? Pero también uno en el cual me he estado desarrollando desde hace algunos años, que es el paisaje sonoro, ¿verdad? No solo concentrarnos en un sonido de una especie, sino poder analizar, ¿verdad? Todo ese espacio o ese ambiente acústico que además en el cual interactuamos muchísimo, ¿verdad? De hecho, dentro de este tema se habla mucho de las biofonías, todos esos sonidos que vienen de origen animal, las geofonías, pensando un poco en los sonidos ni de origen animal ni de origen biológico como tal, pero sí como el viento, la lluvia, ¿verdad? Estos sonidos más amplios, y pues también está la parte antropogénica, ¿verdad? Esas antropofonías, que son todos los sonidos que emitimos el ser humano y diferentes instrumentos que utilizamos. Entonces, pensamos en una plataforma en la que desde cualquier parte del mundo pudieran colaborar. Claro, hemos tenido pues una concentración de colaboración principalmente en Costa Rica y es nuestro foco principal, pero hemos ido teniendo algunas interacciones a partir de talleres, de cursos y de otras actividades que hemos realizado, hasta una que les voy a hablar dentro de un momento. Y como vieron, Alonso al inicio utilizó varios conceptos, ¿verdad? Desde ciencia participativa, ciencia ciudadana, científicos, ¿verdad? La idea es lograr dentro de este proyecto agrupar todos esos conceptos y lograr que todos participemos de una manera activa dentro de un proyecto en el cual no solo estamos generando datos para que una persona las analice, para no ponerle ese sombrero que a veces nos ponen, ¿verdad? Decir, es que ese es el científico. En realidad puede ser cualquier persona que utilice esa información para analizarla. No solo que seamos colectores, sino que también seamos desde partícipes en la parte de recolección hasta en el análisis. Entonces, creo que parte de lo que nos une un poco hoy de ver cómo integrar a la sociedad, de integrar a las comunidades dentro de esa colecta, ¿verdad? Colaborativa. Y esa palabra me gusta mucho porque al final esa colaboración nace de cada persona, o sea, cada uno piensa, me gustaría colaborar en algo y entonces me acerco a alguna entidad o algún proyecto, ¿verdad? Donde quiero colaborar con datos. Y en nuestro caso, pues pensamos en el sonido como también una herramienta no tan común, ¿verdad? O sea, el ser humano pues es muy visual, entonces pensamos en algo un poco distinto desde nuestro enfoque y pues el sonido nos brindaba ese espacio. Entonces, la plataforma pues está dedicada 100% a sonidos. A pesar de ello hemos ido este, integrando algunas fotografías también que ayuden muchísimo mejor a ese proceso de educación de las personas en un sonido, ¿verdad? No es lo mismo que te digan este sonido desde un yigüirro a que veas una foto del yigüirro y ya lo asocies, que lo has visto y tal vez si has escuchado ese sonido. Entonces hemos ido migrando un poco a esa idea también de mostrar imágenes que sirvan de referencia. Esto que ven ahí es un espectrograma, es una forma en la que podemos visualizar el sonido. Entonces estamos un poco más acostumbrados a la parte de abajo, ¿verdad? Ver estas ondas, pero también pues podemos ver la forma de ese sonido. Esto gracias a los micrófonos, a los celulares y demás aparatos que pues podemos utilizar ahorita para captarlo. Este sonido no lo voy a poner ahorita porque tengo un video en el cual van a poder ver cuál es la especie. A mí me gusta muchísimo cuando doy cursos que pedirle a las personas que imaginen cómo suena eso, ¿verdad? Ya que somos muy visuales, ahora tratemos de trasladarlo a algo de sonido. Entonces, a veces sé que cuesta un poco, pero ya después uno se acostumbra y hasta termina adivinando.
Entonces, Biosonidos es esta plataforma, la pueden encontrar en biosonidos.unet.ac.cr. Yo ahora eh, les voy a compartir el enlace acá en el chat para que también, ojalá todos puedan participar. Básicamente tiene un espacio a la izquierda, como lo ven, que es un espacio donde suben la grabación, ¿verdad? Ahí eligen el archivo, llenan algunos datos que solicitamos, la especie o el sonido no tienen que identificarlo, no es obligatorio, entonces también está esta otra sección a la derecha que se llama foro de identificación. Entonces ahí pueden interactuar con otros usuarios, alguno con mayor conocimiento puede colaborar en identificar y pues lo hacemos de una manera no solo interactiva, sino también comunitaria, ¿verdad? De colaboración. Y pueden también, si hay personas muy enamoradas de algún grupo de fauna en específico, puede ir a los filtros a escuchar las grabaciones de cada uno de ellos. Tal vez ahora al final puedo poner en vivo la plataforma para que la vean un poco más. Y esta frase me gusta muchísimo, dice que es tan importante dar como recibir. Sin equilibrio nada puede durar mucho tiempo. Y creo que los que nos dedicamos un poco a esta área de educación ambiental, de ciencia participativa, entendemos bastante bien que al final nada hacemos con, por ejemplo, pedirle a una persona, sí, envíenos un sonido y grabe y haga aquí, si al final no la integramos en todo el proceso. Y al final es un equilibrio. Si esa persona termina viendo un beneficio, ¿verdad? De esa colaboración que está brindando, ya sea para sí mismo o para su comunidad, muchísimo más fácil va a ser esa relación a largo plazo, que es lo que a veces cuesta, como a mí me gusta decirlo, como que cuesta enganchar, ¿verdad? A las personas. Y definitivamente dentro de cualquier proceso que vayamos a hacer, para mí el elemento básico y más importante es el trabajo comunitario, ¿verdad? Al final, llevar a las personas desde la creación de un proyecto, ¿verdad? De que ellos mismos propongan un proyecto bajo una necesidad propiamente de la comunidad. Recuerdo un ejemplo así muy rápido en la zona sur, que la misma comunidad se organizó, buscó a una persona experta en peces y en anfibios porque tenían un problema con el río y al parecer iban a hacer una represa y les preocupaba los animales y el agua, ¿verdad? Entonces ven que desde la misma comunidad se da este proceso y nosotros debemos ser los que articulen, ¿verdad? Ese proceso desde inicio hasta fin. Entonces creo que es justo el elemento básico más importante. Creo que todos tenemos muy bien amarrado, como decimos, el hecho de cuando hacen campañas de siembra de árboles o algo así, y podemos pensar cuánto vale ese árbol para esa persona, no solo, ¿verdad? Como un monetario como tal, sino el valor de haber ido a ese lugar, de haber sembrado el árbol, entender por qué se sembró, para qué animales es importante, y todo este proceso es lo que creo más importante. Y a mí personalmente me llenó muchísimo hace como un año, año y medio, era un poquito antes de la pandemia, tal vez como unos 2 meses antes, que dimos una capacitación en Ciudad Neily y llegó una familia completa al curso, ¿verdad? Entonces estaba el papá, la hija, y este niño que al final se enamoró de estar grabando y ya el papá después lo ponía a grabar solito y entonces para mí eso fue muy gratificante porque yo sé que esa persona desde pequeña va a empezar a colaborar. De hecho, el papá se dedicaba un poco a turismo y estas cuestiones. Entonces, pues ahí ya tenemos una semillita bastante joven dentro del proyecto, y eso nos llena de mucho orgullo. Y es lo que tenemos que ir buscando, ¿verdad? Un poco de cómo hacer ese engranaje tanto con las comunidades como con otros profesionales, porque no podemos abarcar todo y empezar a unir esas piezas. Yo les decía que una de las cosas más complicadas, y lo podemos ver como un reto, es el lograr enganchar a las personas o lograr atraer a esas personas a estos proyectos, sea del tema que sea. Últimamente he estado como conociendo muchísimo de hongos y también, bueno, ahora los compañeros con abejas y estas cuestiones que, ¿verdad? Todos tenemos como hacia nuestros grupos de interés, pero lo más importante es encontrar ese clic con una comunidad, con una persona para, ¿verdad? Tenerlo a muy, muy largo plazo. Y lo otro que creo muy importante y que también puede ser un reto y a veces una dificultad es encontrar esos líderes, ¿verdad? Para que también, si en algún momento nosotros no estamos, ellos puedan continuar el proceso totalmente solos. Y ha pasado, ¿verdad? En muchos proyectos en los cuales la misma comunidad después termina liderándolo
y dándole continuidad, que es lo más importante. Entonces, en el proyecto Biosonidos, pues hemos tenido actividades un poco de todo, desde simposios, ahorita en este momento hasta el 28 de noviembre, estamos con una colaboración con México, específicamente con la ciudad de Torreón, que ellos están en el mes del desierto chihuahuense, entonces creamos una sección que se llama Sonidos del Desierto Chihuahuense. Entonces muchas personas están participando, logramos conseguir patrocinadores, como ahí ven algunos, pero hay algunos otros que han estado integrados. Y así también hemos realizado también algunos concursos acá mismo y esperamos el próximo año pues continuar con esta misma idea. De talleres de grabación para enseñarles a las personas que no necesitamos, como decimos, asustarnos en que tenemos que grabar con algo muy sofisticado, sino nuestro propio celular puede ser la herramienta principal para ello. Este es un ejemplo, el que les decía del sonido del inicio, es un sonido de un carpintero, es un carpintero bastante bonito. Esto que ven, que veían al inicio de la grabación, que parecen unas líneas muy seguidas, es el tamborileo, o sea, cuando el carpintero pica sobre la madera, y lo que se escucha después es el sonido, el canto. Entonces voy a ponerlo por acá. Como escuchan, ahí también andaba una paloma que andaba por ahí cerca, pero este es parte, digamos, del uso que nosotros queremos darle a estos sonidos. No es solo el llegar y grabarlo y, como decimos, ir haciendo un checklist de, ya tenemos tal especie, ya tenemos tal otra, sino para mí, y yo sé que todos los demás compañeros del proyecto, lo más importante es ver cómo las mismas comunidades utilizan esto para educación ambiental en las escuelas, en colegios. A veces tienen salones donde se reúnen y hacen alguna actividad, ¿verdad?, ambiental. Entonces es parte de lograr transmitirle ese conocimiento a las comunidades y aprovechar todos esos datos con los que ellos están colaborando. Voy a este, dejarlo por acá para también dar espacio a los compañeros, pero básicamente lo que quería comentarles y contarles un poco de cómo es que con Biosonidos hemos ido haciendo ese proceso, ¿verdad? De ir enseñando un poco de cómo grabar sonidos y cómo enamorar, ¿verdad?, a las personas de este otro campo, y de ahí podemos generar muchísima información. Acabamos de terminar un artículo que es sobre la identificación automatizada de cantos. Teníamos alrededor de 65,000 grabaciones, entonces era casi imposible ir uno a uno, pero ya logramos hacer algoritmos en los cuales automáticamente nos reconozca ese sonido. Y eso en beneficio de tanto de la especie que estamos analizando como de la reserva con la que estamos trabajando, que fue la misma que vieron por acá en la imagen, que se llama la Reserva Las Arrieras en Sarapiquí. Y ellos mismos sé que hacen todo este proceso de también llevar eso a las comunidades y demás. Y ya hemos ido desde varias partes del país convenciendo algunas personas para estas colaboraciones. Y me encanta cuando llegan personas de música, profesoras de música, de biología, de los colegios y escuelas, que tienen una idea de cómo utilizar los sonidos. Y eso para mí es lo más gratificante. Entonces, era parte de lo que quería contarles también un poco de este proyecto, y les voy a compartir el enlace en el chat para que puedan visitarlo y ojalá colaborar. Muchas gracias, Roberto. Por aquí compartirnos esta experiencia de la NEP, la plataforma Biosonidos. Para proceder, bueno, le compartimos el espacio aquí a la compañera Mariana, y bueno, aquí yo voy a compartir las fotos. Adelante, Mariana. Bueno, buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a Alonso y a José del Centro Cultural, ¿verdad?, por la invitación. Y felicitar a Roberto porque la verdad no conocía el proyecto y me parece chivísima toda la plataforma y todas las cosas lindas que están haciendo. Me parece un proyecto increíble. Ojalá estuviéramos tan avanzados con abejas, ¿verdad?, en ciencia ciudadana en Costa Rica, y de hecho es un poco
de los temas que voy a estar mencionando. Yo en realidad no preparé una presentación en sí, pero bueno, ahí Alonso va a estar pasando algunas imágenes. Las abejas y en general los insectos en investigación científica están bastante rezagados, ¿verdad? En comparación con muchísimos otros animales, particularmente los vertebrados, ¿verdad? La gente se siente muy identificada con los mamíferos, con los anfibios, con los, perdón, con los pájaros, pero muchas veces no sienten como esta, ¿verdad? Como esta atracción a los insectos. Siempre existe como este miedo, estos mitos alrededor de ellos, entonces tal vez eso crea también un poco más, nada más permítame un segundo por acá. Perdón. Sí, entonces en general en Costa Rica son pocas las iniciativas de ciencia ciudadana que se han desarrollado con abejas. Por ahí van a ver uno de las más grandes que no fue propiamente, digamos, conmigo, sino que fue con el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales de Costa Rica, de la Universidad Nacional. Este fue un conteo que se hizo y fue como muy, ¿verdad? Como tantear cuál es la interacción o la relación que pueden tener las personas con las abejas. La idea de esto era dar a conocer un poco la biodiversidad, ¿verdad? Que es precisamente uno de los temas del conversatorio, porque muchas veces la gente solo asocia abejas con la abeja melífera, con la abeja de miel, ¿verdad? Con polinización, de cultivos, con cosas muy particulares desde el origen de nosotros los humanos, pero no tanto del origen, ¿verdad? El natural o todo lo que es ajeno a nosotros. Este conteo fue exitoso, pero tal vez no tuvo tanta participación, ¿verdad? En comparación, por ejemplo, con pajareos, con avistamiento de reptiles o algunos otros animales que la gente ya está como más naturalizada, por decirlo así. Los datos todavía no se han enviado, ¿verdad? No se han publicado, más bien, no han sido publicados, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las abejas que más se encontraron? ¿Cuáles fueron las que menos se encontraron? ¿Quién fue el que participó o el que no participó? Pero yo creo que abre por lo menos la puerta, ¿verdad? A ver, bueno, qué es lo que podemos mejorar, de qué forma podemos publicar las iniciativas, qué le gusta a la gente, qué no le gusta a la gente. Lamentablemente esto se hizo, ¿verdad? Dentro de la pandemia, entonces no existió como la posibilidad de hacer un taller, de hacer un recorrido de avistamiento, de ir a un parque, por ejemplo, como el que se está viendo en la foto y decir, bueno, este tipo de abeja vuela de esta forma y este tipo de abeja vuela de otra forma. Entonces uno puede, ¿verdad? Como ir agarrando volados, ir agarrando, ¿verdad? Como tips para ver qué abejas estamos viendo o si estamos viendo una abeja y en realidad es una mosca o una avispa. Eh, este es otro de los temas importantes en respecto, en general, ¿verdad? A la ciencia ciudadana o a la ciencia participativa y particularmente con abejas e insectos. La taxonomía de abejas en Costa Rica está tal vez no desarrollada al 100%, hay muchas abejas, ¿verdad? Que a simple vista definitivamente no vamos a lograr identificarlas, que necesitamos colectarla, llevarla a un estereoscopio, e incluso hay algunas que probablemente apenas vamos a llegar a género, no vamos a poder llegar a la especie, entonces todavía, ¿verdad? Ahí estamos como un poquito incipientes. Sin embargo, el poder que tiene la ciencia ciudadana es increíble. Yo estaba llevando un proyecto precisamente también en la zona sur con hoteles de abejas y bueno, en general insectos para ver qué era lo que más estaba llegando. Entonces se instalaban hoteles en la comunidad. Entonces era ver aparte la construcción del hotel, la instalación, que la gente fuera recuperando los datos y los iban ingresando en un drive. Pero con esto no se pudieron desarrollar los talleres completos, pues tal vez no quedó, ¿verdad? Como a medio camino, pero tal vez el potencial completamente no se pudo desarrollar, pero bueno, es algo que perfectamente ahorita que ya se está normalizando un poco todo, pues se puede retomar. No son datos que se pierden, ¿verdad? Son datos naturales, son datos orgánicos que perfectamente funcionan para ver
muchos perfiles de distribución, de comunidades, de poblaciones. Entonces no es, ¿verdad? No lo vemos como una pérdida. Este me pareció muy interesante, este que estamos viendo acá. Esto fue como parte de un congreso de abejas y ahí están unos compañeros de Nicaragua. Ellos hicieron un cuadro recopilando información de la flora melífera que ellos veían. Entonces fue muy bonito porque los diferentes países y los diferentes grupos pusieron información y pudimos armar un calendario, ¿verdad? De flora apícola. En este caso era muy específico, pero fue muy lindo porque el conocimiento que tenían ellos empírico era increíble. Nos nombraron más de 50 especies de flores y fue realmente bastante interesante. Esto se logró hacer un drive, se compartió con todas las personas y de ahí en adelante, ¿verdad? Siguieron ingresando información. Eh, y logramos hacer un calendario, ¿verdad? Que tal vez no se hubiera tomado tiempo hacerlo y en menos de una hora logramos hacer un documento pues con mucha información y todo completamente del origen de los apicultores. Este es otro proyecto por ahí que estábamos haciendo un recorrido de avistamiento de abejas. Estos eran un grupo de estudiantes de turismo para que ellos, ¿verdad?, puedan no solo desarrollar sus propios proyectos, sino que puedan educar también a la gente al mismo tiempo de abejas. También algo que quería mencionar y que lamentablemente, ¿verdad?, siempre es como una pared, es el dinero, ¿verdad? Los fondos. Acá en Costa Rica igual lo mismo pasa con los insectos, que existe esta barrera, ¿verdad? De desarrollar investigaciones con respecto a ellas y casi siempre si no hay fondos de parte de una universidad o de parte de una ONG, es muy difícil desarrollar estos proyectos para ir a los talleres o ir a darle, por ejemplo, en estos con los scouts o ir con algunas comunidades, pues lamentablemente siempre se requiere un poquito de dinero. Entonces es como, ¿verdad? Lo que está ahí un poquito pendiente, que ojalá con la moda que tienen las abejas ahorita, que suena feo, pero es la realidad y tenemos que sacarle provecho, las abejas están de moda, entonces sería genial, ¿verdad? Poder desarrollar proyectos en conjunto con las universidades, con ONGs, con comunidades, porque hay mucha carencia de información en Costa Rica. En general, si nosotros buscamos líneas base de abejas, casi no existen. Si buscamos distribuciones a través del tiempo de algunas especies en particulares, no existen, ¿verdad? No sabemos si, por ejemplo, alguna melipona en la meseta central está extinta o no, o ya no, ¿verdad? Las poblaciones están corridas por el cambio climático, cosas por el estilo, perfectamente podríamos irlas viendo con información que haya sido ingresada a conciencia ciudadana. Básicamente esos eran los comentarios que traía, ¿verdad? El potencial que tienen las abejas y en general los insectos, que son muy poco estudiados, aprovechar la moda que hay ahorita de las abejas. Las abejas, ¿verdad? Es muy importante en este caso mencionar la diversidad, ¿verdad? Que en Costa Rica tenemos aproximadamente 700 especies de abejas, incluso la posibilidad de que hayan hasta 800, y no solamente la abeja melífera o la mariolita o qué sé yo, algunas abejas que pues si bien es cierto son claves, son sumamente importantes por su función ecosistémica, no son las únicas y no son las más importantes, ¿verdad? Todas tienen su mismo nivel de importancia y su mismo nivel de relevancia en términos de información científica. Entonces, sí, básicamente es dejarles, ¿verdad?, la semilla de que podemos hacer muchísimas cosas de ciencia ciudadana con abejas y al raíz de esto con flora melífera y siempre, ¿verdad?, mezclarlo con la conservación, pues que obviamente siempre es o ojalá fuera el trasfondo de todo proyecto científico, porque realmente estamos en un momento complicado, ¿verdad? Con el cambio climático, todas estas lluvias exageradas, todo la pérdida de hábitat, la pérdida de cobertura boscosa, el uso exagerado de agroquímicos en Costa Rica, ¿verdad? Son cosas que ahorita no estamos viendo con datos científicos la pérdida, pero sí podemos ir viendo tendencias y realmente ojalá podamos hacer proyectos
de ciencia ciudadana antes, ¿verdad? De que ya sea completamente inevitable, pues la pérdida no solo de ellas, de la flora que las rodea y obviamente de sus funciones ecosistémicas. Entonces, ¿verdad? Si tienen alguna idea de algún proyecto, acá estamos, sería genial poder desarrollar alguno. Se puede empezar con un tour de avistamiento de abejas para ver qué hay. Incluso podemos también recopilar los sonidos, ¿verdad? Y ponerlos en la plataforma. Particularmente hay algunas abejas que hacen mucho sonido, las eulemas, las euglosas, las abejas que viven en colmenas, tienen sonidos muy particulares y de acuerdo también al tiempo y al clima y al estado de ellas hacen diferentes sonidos, entonces, ¿verdad? También podemos mezclarlo con algunos otros proyectos actuales, como el de Roberto. Entonces, bueno, ahí les dejo la semilla, ¿verdad? De todo lo que se puede hacer y realmente todo lo que falta por hacer. Y pues si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario, lo dejamos para el final. Gracias, Mariana. Nada más, bueno, recordarles que pueden aprovechar el espacio del chat para ir anotando consultas o comentarios que quieran realizar, digamos, en la segunda parte de la sesión. En base a cómo vayan haciendo esas consultas, haremos una lista para saber cómo dar el orden de la palabra en la segunda parte, que sería la parte de preguntas. Eh, Seguiríamos con el compañero Randall Artavia. Entonces, Randall, te paso la palabra y bueno, voy a proyectar por acá tu presentación. Ok, dale. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio y a todas las personas que nos están acompañando esta noche también. Pertenezco a la organización Guarabito, una organización de sociedad civil que ya hace 4 años estamos trabajando lo que es ciencia comunitaria participativa, gracias al apoyo del Laboratorio Cornell de Ornitología, Environment for the Americas, y también ahora, hace 2 años, estamos trabajando con la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica a través de los observatorios ciudadanos del agua. Básicamente, el trabajo que realizamos en las comunidades es con personas jóvenes, escuelas, colegios, estudiantes universitarios. Todo esto fue antes de la pandemia, ¿verdad? Que podíamos hacer actividades en los colegios, avistamiento de aves, monitoreo de aves, festivales de aves, también hacíamos actividades de picnic en el río, en diferentes comunidades, caminatas de observación de aves. Y ahora, últimamente lo que hemos estado trabajando por medio de los observatorios ciudadanos del agua y la Juventud de Cruz Roja a nivel nacional, estamos trabajando lo que son lanzamiento de esferas de barro, biomonitoreo de macroinvertebrados en los ríos para conocer la salud de los ecosistemas acuáticos y pues también lo que es biomonitoreo de aves, de árboles y otras especies como insectos. Es básicamente lo que realizamos en las comunidades. Ujú. Y también, como les mencionaba, realizamos lo que son festivales de aves migratorias. Eso se hace 2 veces al año. Esperamos ya retomar el próximo año nuevamente actividades presenciales en las comunidades. Utilizamos aplicaciones como iNaturalist y también eBird, entre otras, ya que son aplicaciones que se descargan en el teléfono móvil y pueden ser utilizadas por las personas. Tienen una gran acogida, especialmente, bueno, en niños, jóvenes, adultos mayores también.
y todos participan por medio de las observaciones que realizan en sus teléfonos móviles. Son aplicaciones gratuitas que se pueden utilizar, como les digo, desde niños hasta personas adultas mayores. Y son las aplicaciones que utilizamos para nuestros proyectos. Ahora en el chat también les voy a compartir los enlaces para que puedan ver nuestros proyectos de ciencia ciudadana. Y si tienen alguna pregunta, también lo pueden hacer por medio del chat. Con mucho gusto vamos a estar respondiendo sus preguntas. Y me parece muy interesante las dos presentaciones de los compañeros anteriormente. Nos gustaría también participar en lo que son la monitoreo de abejas y de bioacústica, que también estamos incursionando este año en lo que son grabaciones de sonidos por medio del uso de inteligencia artificial para reconocer las especies que se escuchan en el bosque. Entonces les agradezco muchísimo la atención y pues estamos para responder las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Brandon. Por acá hay, no sé si es un comentario o si es una pregunta de Andrés. Andrés, no sé si querés, bueno, ya abriendo el espacio de preguntas, nada más. Ok, entonces le paso el micrófono a Andrés para que nos comente si nos comente o haga, bueno, si es comentario o consulta. Entonces, adelante, Andrés. Eh, Gracias, Alonso. Buenas noches. Sí, era un comentario nada más viendo lo que presentaba don Randall. Una aplicación que funciona muy bien en conjunto con eBird es, como puse en el chat, Merlin ID. Se llama la aplicación. Esa es del laboratorio de Cornell de ornitología. Es gratuita y es muy funcional porque tiene, bueno, me parece casi la lista completa de aves reportadas para Costa Rica y se puede descargar por paquetes, digámoslo así, según zona, las aves. Entonces, aunque uno esté en un bosque sin señal, puede perfectamente utilizarla para escuchar los cantos de las aves e identificar lo que uno está escuchando. Entonces, de nuevo, totalmente gratuita para uso en teléfono, como todos los que tenemos hoy en día. Entonces, para que también la puedan implementar si es de su interés. Sí, muchas gracias, Andrés. Esa aplicación también la utilizamos, Merlin, y ahora también está incursionando en lo que es identificación de sonidos y por medio de identificación de fotografías. Entonces es una aplicación muy amigable con el usuario, para principiantes especialmente, ya que tiene base de datos de las aves de Costa Rica y se identifica por medio de colores, siluetas. Es muy fácil de utilizar. Muchas gracias. Ok, gracias, Brandon, gracias, Andrés. Bueno, de momento aquí no va a aprender consultas, pero quizás para ir introduciendo esta parte, quizás plantear, bueno, como consulta, en ese caso, bueno, para los tres, eh, a nivel, digamos, bueno, que estamos hablando de la parte participativa, de las comunidades y demás, eh, de esa, digamos, de esa interacción con la gente, principalmente, ¿cuál creen que es ese impacto, esa recepción que tiene la gente eh, en relación al momento, digamos, de interactuar con ese tipo de iniciativas? Y no sé, digamos, si, digamos, ha habido, digamos, algunas dificultades a nivel ya, digamos, de la ejecución o puesta en práctica de estas iniciativas a nivel, digamos, digamos, durante la actividad, o si es que hay ciertas limitaciones en trabajo en campo,
que puedan, digamos, dificultar un poco esta participación directa de la gente. Entonces, tirar como esas dos consultas, un tema más bien de nivel, digamos, de recepción, y si nos pueden comentar un poco más bien cómo es esa recepción de la gente, y si, digamos, si puede ser, digamos, que hay ciertas limitaciones en relación a una parte ya más práctica o más ya propiamente en el campo. O sea, si ya si de la experiencia se han enfrentado a ciertas limitaciones, y bueno, de otra manera también saber cuáles han sido sus principales hallazgos a nivel, digamos, de cada uno de ustedes desde esos distintos eh, organizaciones y experiencias. Entonces, no sé si comenzamos con como el orden que veníamos, Roberto, Mariana y Randa. Sí, claro. Muchas gracias. Igual, agradecerle un montón, a los compañeros, súper interesantes también las iniciativas que nos estaban mostrando y de parte de nosotros, pues, toda la anuencia. De hecho, este, mm, cuando estaban conversando, justo estaba como, ¿verdad? De una vez maquinando como qué cosas, proponer por ahí, que creo que pueden ser muy, muy importantes. Primero, recordando en el caso, de Mariana, recuerdo un proyecto que habíamos, visto, creo que fue en Inglaterra, en que los parques urbanos, em, lo que hacían era monitorear, ¿verdad? Los zumbidos, obviamente, al no haber una diversidad tan grande, ¿verdad? Tenían muy bien identificados cómo era cada zumbido de cada abeja, entonces básicamente enviaban a las personas a grabar a los parques, y fue una iniciativa bastante bonita, y creo que ellos cada cierto tiempo tienen como fondos, que se pueden concursar, y de hecho son internacionales, entonces de parte de nosotros pues toda la anuencia. Igual, con el compañero Randall me parece muy importante, y ya hemos dado, colaboración con algunos otros proyectos de aves, ¿verdad? A veces es como el grupo. Yo pues trabajo con aves, pero trato también de ir integrándome en otros grupos de fauna. Ahorita he estado trabajando un poco más con mamíferos en el Irazú, y siempre tengo como ese interés de otros grupos, y me parece siempre muy importante pues enseñarle a las personas en esto. Justo en la pregunta que planteaba Alonso, definitivamente siempre hay como piedritas, podemos decir, en el camino a nivel técnico, ¿verdad? Yo siento que el asunto de trabajar con las comunidades es súper variable, ¿verdad? Depende de dónde vayamos este, a, a trabajar, pues vamos a tener que adaptar nuestra metodología para convencer, ¿verdad? Para jalar a las personas a colaborar, pero creo que es un reto que siempre va a estar, y varía muchísimo. Técnicamente sí, digamos, en el caso de Biosonidos, pues hemos tenido una transición donde pues nos han ido, ustedes mismos ayudando a mejorar, ¿verdad? Cosas en la plataforma, y eso ha sido muy, muy importante. Desde ahorita, de hecho, estamos trabajando en un módulo para poder subir las grabaciones de manera asincrónica, entonces que básicamente grabes, y si no tenías internet en ese momento, poder subirla en el momento que tengas conexión con Wi-Fi y cosas así. También mejorando como el sistema de captura de GPS y cuestiones así, para que la ubicación de esos datos cada vez esté mejor, y eso a partir, digamos, de la misma retroalimentación, ¿verdad? De los usuarios. Entonces es parte de ese impulso que nos van dando también dentro de la plataforma. No tenemos tanto tiempo, tenemos apenas 2 años y medio de funcionar la plataforma, alrededor de unos 3 años de haber iniciado a crearla. Y en esos 2 años, el año pasado, tuvimos una actividad justo por todo lo del coronavirus, se nos ocurrió un poco por ahí, y logramos pasar de tal vez 200, 300 grabaciones de algunas capacitaciones que habíamos dado a 5.000 y algo. Ahorita creo que están 5.048 grabaciones, mm, tal vez el 90% de grabaciones en Costa Rica. Y algo que nos ayudó mucho fue conseguir patrocinadores para generar actividades específicas. Entonces hicimos este concurso que les mencionaba, y teníamos categorías. Entonces, por ejemplo, el que subiera la mayor cantidad de aves durante ese mes, o cuestiones así. Y trabajamos así con los diferentes grupos de fauna. También pusimos como una categoría, ¿verdad? Que
no pensamos que alguien llegara con algo tan raro para nosotros en ese momento, pero una estudiante agarró su celular y grabó ballenas debajo del agua con su celular. Entonces fue bastante interesante porque pues como otra idea, ¿verdad? Y ahora con su selfie stick lo metió debajo del agua del celular y pudo grabar sonidos. Entonces, a pesar de que sí hay bastantes retos y dificultades, esa adaptación se va dando de camino y nos ha ayudado muchísimo en el desarrollo de la plataforma. Mariana, gracias. Roberto, te doy la palabra a Mariana. Bueno, en realidad, como lo había mencionado inicialmente, ¿verdad? Aparte de los fondos, que lamentablemente son los que a veces definen si se puede hacer algo o no, en realidad yo creo que una vez que la gente, perdón, ve lo bonitas que son las abejas, yo creo que ahí, ¿verdad? Como que nos montamos en una montaña rusa, la gente siempre tiene como esta imagen y es algo que yo repito mucho, ¿verdad? Como que la abejita de miel, que la abejita de miel, pero una vez que la gente descubre la diversidad y en especial los niños, trabajar con niños en estas cosas, a veces se complica, ¿verdad? Porque tal vez son menos estrictos, ¿verdad? Pero tienen muchísimo más motivación, más dedicación, más energía. Estos proyectos generalmente son muy bonitos con ellos porque les encanta, ¿verdad? Como toda la exploración, todo el andar buscando las abejas o encontrarse gusanos, ¿verdad? Cosas por el estilo. Como decía Roberto, es como muy gratificante ver que desde chiquillos les gusta y ya uno sabe que una vez que se les metió el chip, pues por lo menos algo les va a quedar. Entonces, yo creo que una vez que uno logra engancharlos, ¿verdad? Que logran realmente ver y poder distinguir una abeja en la vida real, ya ahí uno puede como estar tranquilo de que el proyecto va a funcionar. Y lo que sí vería yo como algo técnico, ¿verdad? Que puede ser un poco complicado es la parte de la taxonomía, eh, porque realmente es uno a ojo puede sacar, ¿verdad? La familia, puede sacar a grandes rasgos los grupos, pero sí llega a complicarse y eventualmente podría provocar que uno tenga que revisar muy bien los datos, ¿verdad? Como para que sean, pues que sean científicamente ciertos. Pero yo creo que esto más que ser un problema, ¿verdad? O más que verlo como algo que nos vaya a detener, pues es simplemente algo que es bueno porque se puede seguir trabajando en la educación de la gente. No sé si Gracias. Randall tendrá algún comentario. Brenda, ¿quieres comentar? Sí, muchas gracias. Bueno, principalmente el reto para nosotros ha sido ahora con la pandemia, ya que no hemos podido hacer muchas actividades en las comunidades, que es lo que principalmente hacemos nosotros, capacitaciones, caminatas de monitoreo en las diferentes comunidades. Y pues es lo que más que todo el año pasado principalmente nos frenó muchísimo, ¿verdad? También al principio lo que era conseguir fondos y equipos como binoculares, pero poco a poco con el trabajo constante, la Universidad Cornell nos ha ayudado muchísimo en lo que son los recursos para los talleres, para las capacitaciones en las comunidades. Y también, como les mencionaba al principio de la presentación, Environment for the Americas, otra organización internacional, nos ha facilitado binoculares. Entonces, por ahí hemos solventado esas necesidades que al principio uno no sabe cómo solventarlas, porque son equipos caros, ¿verdad? Los binoculares. Ahora tenemos 15 binoculares y pues también los recursos para los materiales, para las capacitaciones que hacemos constantemente. Y las hemos ido retomando poco a poco, a como se van dando la apertura con las restricciones de la pandemia. Entonces también vamos a diferentes actividades en las comunidades donde están los observatorios ciudadanos del agua. Y pues la acogida desde un principio ha sido impresionante, ¿verdad? No solo de los niños, los jóvenes y los estudiantes universitarios, también adultos mayores, todas las personas, como decimos, se apuntan a lo que es el biomonitoreo, no solo de aves, sino también de todo tipo de insectos, de plantas. Es increíble
el conocimiento que tienen las personas en las comunidades y la anuencia que tienen para compartir ese conocimiento a través de las plataformas de biodiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Randall. Quiero aprovechar, bueno, por aquí el compañero Andrés tenía otra consulta, creo que por acá la comentó Roberto en el chat, pero bueno, le agradecería, les voy a dirigir a Roberto, le agradecería, bueno, a Roberto que también la pueda comentar por acá la respuesta. Por aquí Andrés comenta que si ha hecho trabajos de grabación con mono araña o colorado y si es así, que si tiene, digamos, algún algoritmo de identificación. Y aprovechando esa pregunta, quizás ampliar con el tema de sonidos, estamos hablando también, digamos, de que según, o sea, no es lo mismo un ave o un mono aquí que un mono en otro lado, aunque sea la misma especie, ¿verdad? Que creo que, que tienen también, ahí se me va la palabra, como dialectos, ¿no? Que Exacto. están esas variables. ¿Cómo se puede afrontar eso, digamos, con el tema de algoritmos? Porque a fin de cuentas, no es lo mismo, o sea, puede ser la misma especie de pájaro cantando aquí en Costa Rica, pero que cante un poco distinto en, no sé, en Argentina o en México. ¿Cómo se abordaría eso? Con esas dos preguntas sería lo del mono y el tema de esas variaciones. Sí, muchísimas gracias, Andrés y también Alonso. Por ahí le contaba a Andrés que específicamente nosotros no hemos trabajado con mono araña. De hecho, apenas hasta este año he estado trabajando con algunos sonidos de perezosos y también de congos. Específicamente estamos haciendo un monitoreo, estamos empezando apenas un monitoreo automatizado con unos datos que tenemos en Sarapiquí y con cacomistle también, que es un mamífero nocturno un poquito raro, pero que vocaliza bastante en el Irazú y en las partes altas. Sí conozco el caso de una estudiante que vino desde Londres a hacer su tesis de doctorado, y trabajó en el desarrollo, o más bien en la creación del corredor biológico de un corredor biológico en Corcovado, ¿verdad? El que va desde Corcovado hasta las reservas en Osa, un poquito más saliendo de la península. Entonces, sé que ella estuvo trabajando. De hecho, yo me reuní con ella un par de veces antes de que se devolviera ya a escribir su tesis, y parte de lo que estaban desarrollando era un algoritmo de detección para utilizar los sonidos de mono araña como la herramienta para la creación del corredor biológico. Entonces, eso fue hace menos de un año, y como es una tesis de doctorado, pues saben que posiblemente vaya a durar entre 1 o 2 años esa escritura. Esperemos que menos, pero bueno, tal vez ya para el próximo año se tengan los resultados de ese, tanto del algoritmo como de la parte del, este, de su tesis, ¿verdad? Eh, Respecto a la pregunta que hacía Alonso, es muy importante. De hecho, ahora que mencionaban estas otras plataformas como eBird o Merlin, son plataformas que pues son mundiales, ¿verdad? Y hay que ser muy conscientes en que los sonidos que están en estas plataformas, pues para poder rellenar, ¿verdad? La información, muchas veces utilizan sonidos que son de otras áreas. Entonces, no sé, podemos tal vez tener la lista completa de aves de Costa Rica, o existe un paquete para Costa Rica, pero no quiere decir que los sonidos que estén en ese paquete sean de Costa Rica. Y eso es muy importante porque actualmente se dan muchos problemas con la reproducción de sonidos para atraer a esas aves y a realizar una observación, ¿verdad? O cuestiones así. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esos sonidos. Son súper importantes. Yo soy uno que lo utilizo. Creo que por ahí el compañero Randall decía que es muy útil para principiantes, y definitivamente, y aún así para personas expertas, siempre es muy importante tener a la mano una herramienta que te permita en campo revisar algo. Entonces yo soy uno que ando mi celular y escucho algo y tal vez tengo una duda, entonces lo reproduzco, pero me lo pongo pues apenas para escucharlo yo, y no que se reproduzca en el ambiente, principalmente por eso que les mencionaba. Y justo como decía Alonso, pues existen muchísimos dialectos, de hecho hay poblaciones totalmente separadas por el canto
y no tenemos que irnos muy lejos, digamos, como decir Nicaragua y Costa Rica. En la Estación Biológica La Selva, en Sarapiquí, se ha encontrado que una especie, que es una especie de soterré o cucarachero que le dicen, cambia sus vocalizaciones en menos de 200 metros. Entonces hay una población totalmente separada por el canto a 200 metros de otra población que canta distinto. Y distinto, les puedo decir, al igual que nosotros decimos A, B, C, D, ellos, ¿verdad?, tienen notas que se pueden representar así, y entonces lo que pasa es que una población mezcla diferente, algunas no tienen la D, otras no tienen la A, ¿verdad? Entonces son cambios muy pequeños que a veces no notamos, pero que para las especies son muy importantes. Entonces, ese tipo de dialectos son complicados cuando se quieren hacer detecciones automatizadas, pero tenemos que pensar como en el objetivo de estudio que se tiene, ¿verdad? Si es que queremos lograr identificar la especie, por aquí ahorita, tal vez igual mientras los compañeros responden alguna otra consulta, voy a buscar una imagen del artículo en el que acabamos de publicar un algoritmo de detección, y no utilizamos el canto completo, ¿verdad? El canto completo tiene alrededor de 4 o 5 notas y solo utilizamos una, porque lo que queríamos era detectar si la especie estaba en ese lugar. Ya si quisiéramos hacer un análisis de diferencias entre dos poblaciones y cuestiones así, pues no siempre es tan fácil hacerlo mediante automatización, o al menos los algoritmos actuales todavía no permiten hasta un punto tan a fondo. Se pueden desarrollar y obviamente con las capacidades computacionales y demás, se puede, pero es más detallado. Entonces nada más es de tener ese cuidado. Por aquí Jessica pregunta que si les ha ayudado la plataforma para detectar alguna especie exótica invasora. No como que de lo que ha entrado a la plataforma identifiquemos una especie invasora, pero sí hay varias especies que ya podríamos decir más exótica, algunas exóticas que se han estado reportando, algunas ya tienen muchísimos años para Costa Rica, aún así siguen denominándose como exóticas. Lo de invasor, habría que ver bien la definición como tal, pero digamos, sí hay varias especies, principalmente de aves, que ya se han ido pues registrando en la plataforma. Mm, una de las cosas que ahorita que se me vino a la cabeza, ahorita que pregunta esto Jessica, fue que en algún momento nos dijeron, bueno, si aparece, por ejemplo, una águila arpía, que es muy rara, y les envían el sonido, van a haber ciertas especies que, digamos, por protección del individuo que se acaba de registrar o demás, que lo que se hace es bloquear la información de ubicación, ¿verdad? O sea, igual se comparte la información del sonido y demás, pero se bloquea como la ubicación del individuo para permitir que esos, que no haya un problema, ¿verdad? Que a veces sabemos que, bueno, yo soy uno también, que pues obviamente me gusta mucho cuando aparece una nueva especie y poder conocerla, pero hay que tener mucho cuidado en eso porque eso se vuelve masivo, ¿verdad? Muchas veces son cientos de personas y ha pasado casos en Estados Unidos, en China, en otros lugares donde en un parque hay 2.000, 3.000 personas haciendo fila o pelota, como decimos acá en Costa Rica, para ver un solo individuo, porque es muy raro. Entonces, por ahí hemos estado con eso, hemos estado conversando con proyectos del APA Verde también, que en algunos casos, pues, como han ido recuperando sus poblaciones, ver cómo las ubicaciones, en algunos casos, mantenerlas durante la época reproductiva inactivas y cuestiones así, y por eso ahí nos va ayudando un poco eso. Entonces, tal vez para dar la palabra a los compañeros, igual, o si Alonso les tiene otra pregunta, voy a ir buscando este Sí, artículo. para aprovechar, digamos, una consulta, con el tema, digamos, de iniciativas de ciencia ciudadana, eh, normalmente, digamos, porque en gran parte no es, bueno, porque mucho, digamos, pensado en el tema de conservación también es entender el tema o sea, que a fin de cuentas, que son herramientas para medir también cómo, identificar cómo está la salud de ciertos espacios, digamos, espacios naturales, no, naturales, rurales, naturales, urbanos. Dentro de esto, digamos, con el tema para poder identificar salud, desde cada una de sus iniciativas, no sé si pueden, digamos,
tienen alguna referencia de qué especies pueden ser tomadas de referencia como bioindicadores para identificar la salud de ese ecosistema. O sea, sabiendo de que no es lo mismo todo tipo de especies, que hay algunas que quizás sean más importantes y que sean más útiles para poder utilizarlas como bioindicadores, eh, partiendo más bien de utilizando la herramienta no únicamente para identificar, sino más bien dirigidas a procesos de conservación, desde el tema de conectividad u otros. Entonces, digamos, tiro la pregunta por ahí, más bien el tema de qué especies desde cada una de sus iniciativas, dentro del contexto más de iniciativas pensadas en identificar la salud de un ecosistema, eh, cuáles, qué tipos, digamos, de especies son más útiles como bioindicadores. Y bueno, no sé si tal vez Mariana, porque Roberto está buscando. Entonces, primero Mariana, luego Roberto y luego Wanda. En realidad me parece una pregunta súper interesante porque siento que acá en Costa Rica no tienen respuesta todavía. Como había comentado, de hecho, ¿verdad? No hay, o sea, si hay estudios de abejas nativas, ¿verdad? Obviando un poquito la abeja melífera, que de hecho, como comentaba Roberto, es una especie exótica que lleva, ¿verdad? 40, 50 años acá en Costa Rica y pues ya está súper naturalizada y es una especie súper mega estudiada, sino que es de las especies de insectos más estudiadas a nivel mundial. El resto de abejitas están un poquito rezagadas en ese sentido. Entonces, por esto mismo, todavía no podemos poner como criterios, ¿verdad? Como por ejemplo decir, bueno, vamos a ir no sé, a Santana y vamos a hacer un monitoreo y vamos a ver si esta especie está o si esta especie no está. No podríamos o todavía no tenemos como la información suficiente para determinar la salud de un ecosistema simplemente a partir de las abejas. Y otra cosa que me gustaría mencionar es que las abejas, ¿verdad? En Costa Rica tenemos más o menos 700 especies y cada una de ellas es exageradamente diferente de la otra, ¿verdad? Tenemos abejas que hacen miel, abejas que no hacen miel, abejas que viven solitarias, que son la gran mayoría, abejas que viven en el suelo. Entonces, podemos decir, por ejemplo, una especie que anida en el suelo, si hay agroquímicos no va a estar, pero no necesariamente el hecho de que hayan agroquímicos es la única razón por la que no estén, ¿verdad? Entonces, al haber tantísima biodiversidad y tantos sitios de anidación, a veces hay, ¿verdad?, coevolución con algunas especies, como por ejemplo las abejas de las orquídeas con las orquídeas. Es tanta la diversidad que tienen las abejas. Que creo que todavía no tenemos como la suficiente información. Sí hay especies, por ejemplo, que hemos visto que aguantan mucho, por ejemplo, la mariolita. eh, Hemos encontrado mariolas, ¿verdad? En el puro centro de San José, así literalmente a la par de la avenida central. eh, y, y hemos encontrado, ¿verdad? Mariolas en Talamanca, o sea, podemos decir que son abejas tal vez no generalistas, ¿verdad? Porque eso es una palabra muy grande, pero sí son abejas que aguantan mucho, que se pueden adaptar, pero no necesariamente tal vez tenemos como todos los parámetros de ella para decir que es un bioindicador, ¿verdad? Porque si la tenemos en San José, centro, en la avenida central, el hecho de que esté ahí definitivamente no es que la avenida central está limpia o es biodiversa o está libre de humo. Este, entonces, creo que todavía no tenemos, ¿verdad?, todos los datos. Hay muchos insectos con los que sí se puede hacer, como indicadores de agua, ¿verdad?, que está como súper estudiado y también asociado a parámetros físico-químicos del agua en particular. En las abejas, al ser ¿verdad?, tan aleatorias en el ambiente, por decirlo así, al usar tantos recursos, pues todavía no tenemos una respuesta para esa pregunta, pero si eventualmente empezamos a hacer estudios y ojalá estudios a través del tiempo, creo que sí podríamos llegar a relacionarlo con características ambientales y ver, bueno, qué aguanta más, qué aguanta menos y ver algunos indicadores de salud, no solo de ellas, ¿verdad? Como poblacionalmente, sino del ambiente.
Pero sí, me parece una pregunta muy interesante. Mariana, no sé si Roberto ya está por ahí. Sí, voy a compartirles por acá, vamos a ver, creo que sí está. Compartir. Sí, por ahí creo que pueden ver el artículo. Este artículo ahorita, bueno, está por presentarse ahorita en el 4 y 5 de noviembre en un congreso internacional, donde participan básicamente muchísimos informáticos que están como trabajando con datos biológicos. Entonces, ahí fue donde de hecho conocí a uno de mis tutores que trabajó con manatí, con cantos de manatí. Entonces, por ahí fue donde empecé, ¿verdad? También a meterme un poco más en esto. Y lo que les explicaba, por ejemplo, de este caso particular, que es el manaquín de cabeza roja, que si pueden buscar por ahí, es el que muchos llaman como el Michael Jackson de las aves, ¿verdad? Porque tiene un baile como hacia atrás. Por ahorita les voy a compartir un video que hicimos de un resumen, ¿verdad? Este, para una actividad que se hizo en Argentina. Y como ven, pues estos son los sonidos del canto de esta especie, ¿verdad? Tiene como dos notitas introductorias aquí pequeñitas, después viene esta en forma de campana y este sonido que es como un estallido que es bastante fuerte. Nosotros para este trabajo de automatización nos concentramos en esta campanita de acá y principalmente ¿por qué? Porque, por ejemplo, las notas introductorias no siempre están, a veces son una, a veces son dos, y era un poco complicado que siempre aparecieran. Esta campana es como la nota que normalmente más aparece dentro del canto, ¿verdad? Es como que no falta, digamos, a no más como que se asuste y no termine, ¿verdad? Se vaya de las notas introductorias, siempre hace esta campana. Y la otra nota, a pesar de que es muy fuerte, como en esta parte de abajo, es una nota muy fuerte, de hecho en decibeles anda por arriba de, creo que anda por arriba de 70, 80 decibeles por ahí. Es bastante fuerte. El problema que tiene es que tiene un rango, una amplitud muy grande. Entonces, cuando hacíamos la detección se confundía a veces con grillos, con chicharras, con la lluvia, con el viento. Entonces no era muy funcional. Entonces, por eso nos concentramos en esta primera parte. Como ven por acá, utilizamos ese patrón y cuando empezamos a buscar ese patrón, pues sí lo identificaba bastante bien. Entonces trabajamos en este lugar en Sarapiquí y básicamente lo que empezamos a encontrar, teníamos 10 sitios en diferentes ubicaciones y entonces empezábamos a ver en cuál de esos sitios teníamos más detecciones. Y por ejemplo, este que se llama Monaza 01 y Arriera 03, que son los que más tienen, ya teníamos la premisa de que habían dos legs, o sea, dos sitios donde vocalizaban machos durante sus cortejos. Entonces ya sabíamos que era donde íbamos a tener más detecciones y era nuestra referencia. Y por ejemplo, el 2 y el 5 eran áreas abiertas, entonces aunque a veces pasan por ahí, hacen vocalizaciones, no son muy comunes. Entonces era parte de lo que queríamos identificar y usar ese sonido, por ejemplo, para detectar a qué hora del día eran más activos. Entonces vemos que desde las 5 de la mañana tienen un pico de actividad por ahí de las 7, después decae, tienen otro pico alrededor de mediodía, pequeñito, y uno último más pequeño todavía alrededor de las 5 o 6 de la tarde, que era parte de la parte ecológica que queríamos ver. Igual, ¿en qué fechas? Ahorita pues analizamos solo los datos hasta mayo, ¿verdad? Desde noviembre del 2020 hasta mayo de 2021. Y como vemos que de hecho calza con la época reproductiva de la especie, ya para enero empezaban a observarse o a escucharse bastantes individuos o tener bastantes detecciones, no son individuos. Y la mayor cantidad de detecciones entre marzo y abril, perdón, que son las épocas reproductivas. Ya para mayo decae, principalmente porque ya los machos están ayudando a las hembras a cuidar a los polluelos y demás, entonces por eso las detecciones decaen un poco. Y básicamente lo que logramos encontrar o nos ayudó ese algoritmo fue a esto, ¿verdad? Tuvimos por ahí
del 82 al 86% de detección, la cual se puede mejorar con ciertos parámetros, pero básicamente era eso que les quería mostrar. Justo como tomando la pregunta que hacían, para mí sí es muy interesante el no solo concentrarse a veces en las especies, porque como decía Mariana, la taxonomía es muy complicada cuando pensamos en ciencia ciudadana, ¿verdad? Tal vez para un experto, muchas veces a ojo, ¿verdad? Es muy fácil, o en mi caso a oído, es muy fácil, pero o aún así se nos complica, aún entre comillas siendo expertos en estas áreas. Entonces, algo que, por ejemplo, nosotros en sonido nos ha ayudado mucho para integrar ha sido pues el hecho de que envíen la grabación sin que tenga que estar identificada y pensando en indicadores, no solo pensar en el indicador como la especie, sino también, en mi caso, yo lo pienso mucho en el ambiente. Entonces, de cada grabación que una persona haga, yo puedo extraer datos de ruido de esa grabación. Entonces, para mí eso es súper útil. De hecho, como yo les decía, ojalá tuviera puntos por todo Costa Rica. Ojalá cada kilómetro de Costa Rica tuviera una grabación de 30 segundos. Con eso yo podría hacer un mapa de sonido de todo el país, cosa que no tenemos actualmente, que tal vez obviamente porque son épocas distintas, hay áreas distintas, pero nos daría una idea de dónde están concentrados sonidos naturales, sonidos, ¿verdad? Un poco más antropogénicos y así. Pero digamos, sí es importante muchas veces verlo como un ambiente, ¿verdad? No solo pensar en la especie porque o sea, cuesta mucho y de hecho siempre salen personas que nos sorprenden. De hecho, yo tengo amigos que ahora se pasaron de sus carreras a ser guías turísticos y demás porque se volvieron personas súper expertas en sonidos o en identificación de aves, como pasa, me imagino que le pasa también a Randall, que uno se topa con personas en las comunidades con una capacidad increíble, o sea, increíble, son expertos, porque ellos viven ahí, escuchan eso todo el tiempo, lo ven todo el tiempo, entonces definitivamente tienen habilidades de campo que pues nos faltan cuando llegamos a una comunidad y ahí es donde tenemos que identificar a esas personas y lograr engancharlas dentro de nuestros proyectos y darles ese seguimiento. Entonces me imagino que igual Randall tiene algunas anécdotas respecto a esa parte y también de indicadores, que sé que con aves pues hay bastante por ahí. Sí, claro, muchas gracias. En nuestro caso, en los observatorios ciudadanos del agua, hacemos también lo que es biomonitoreo de macroinvertebrados en los cuerpos de agua de los ríos, ya que algunos de ellos, por ejemplo, la presencia de algunos de ellos indica no solo la salud del río, sino que más bien nos indica el nivel de contaminación, porque, por así decirlo, ellos soportan mejor la contaminación que otros macroinvertebrados. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque no solamente la ausencia de una especie específica nos indica la salud del río. Y también, pues, eso va ligado con otras especies. Es como una pirámide ecológica de macroinvertebrados, de cangrejos de río, de camarones de río. Ya luego vienen lo que son los peces, vienen aves que comen peces. También hay otros polinizadores alrededor, como mariposas, abejas, otros insectos, libélulas, que también son bioindicadores de la salud del ecosistema del río. Y por supuesto las aves, ¿verdad? Y otros mamíferos como ardillas o ya otros mamíferos más grandes, especialmente en zonas rurales. Entonces es toda una pirámide ecológica que se puede monitorear y utilizar como indicador de la salud de los ecosistemas, especialmente de los ríos. Y como nos indicaba anteriormente don Roberto, ¿verdad? Sí, en zonas rurales principalmente se encuentran muchas personas que tal vez tienen un nivel de escolaridad muy bajo, pero tienen un amplio conocimiento de la biodiversidad, no solo de las aves, sino de mamíferos, de plantas, de árboles. Entonces es muy importante y muy interesante aprender de estas personas porque ellos llevan años en las comunidades rurales
observando sonidos, y tienen, tal vez no saben los nombres científicos, pero tienen sus nombres comunes, sus nombres propios locales, y tienen muchas anécdotas para enseñarnos a identificar diferentes especies. Sí, mira, señor Randall, quizás ahí para ampliar y aprovechar que ambos tocan el tema, porque bueno, venimos planteando más bien de cómo a través de la ciencia podemos sensibilizar, pero también es un tema también bueno, cuáles son esos conocimientos, los saberes ya de las mismas comunidades. Entonces, mm, me interesaría más bien plantearles a ustedes si nos pueden comentar, más allá, digamos, de ustedes como, por poner de alguna manera, de facilitadores de procesos, conciencia ciudadana, dentro de esa facilitación de esos procesos, ¿qué experiencias han tenido en relación más bien a ese aprendizaje, quizás que podría ser inesperado en ciertas circunstancias, de esos saberes populares, de esos saberes de las comunidades? Si digamos, si nos pueden, digamos, contar más bien, si han tenido, digamos, más de experiencias, de qué aprendizajes dentro de este proceso de ciencia ciudadana, que ustedes, digamos, como facilitadores de esos procesos, qué han aprendido de las comunidades, viendo también esto como algo de dos vidas, ¿verdad? Entonces, bueno, el mismo orden, quizás plantear eso, creo que ahí medio lo comentaron, pero si tienen como experiencias concretas que quieran comentar, el mismo orden, Roberto, Mariana y Randy. Sí, muchas gracias. De hecho, ¿sabes? Es bien bonito porque, como les decía, Biosonidos principalmente pues ha ido como evolucionando y también se ha ido nutriendo de todo ese conocimiento de cada persona y de la retroalimentación que dan. Y sí ha sido muy, muy interesante. Por ejemplo, a mí me encanta leer bueno, cuando doy los cursos intento promover que las personas llenen dos datos como con esa naturalidad. Uno es el nombre que le quieren dar a ese sonido, ¿verdad? Algunos se ponen muy creativos y hasta filosóficos, algunos como muy poetas y demás, y le ponen un nombre como muy bonito. Yo llego y como veo, no sé, un yigüirro, le pongo yigüirro, ¿verdad? Pero a alguien, no sé, puede ponerle el canto del amanecer o el amanecer del yigüirro, ¿verdad? Cosas así. Eso me gusta muchísimo cuando he ido como leyendo. Y lo otro es en los comentarios. Siempre les digo, escriban en los comentarios todo lo que quieran, muchas veces para mi favor, en el sentido de que me digan, ah, era un ave negra y estaba en el suelo y estaba en un parque, entonces yo digo, bueno, puede ser un zanate, ¿verdad? Entonces ya como que con el texto me trato de guiar con el sonido que hay, pero muchos cuentan anécdotas muy interesantes, entonces, no sé, cuando suben a veces sonidos de cuyeos, entonces, recordé a mi abuelita cuando nos decía que los cuyeos nos perdían en el cafetal y cosas de esas, ¿verdad? Como más del lado cultural, que definitivamente no era como nuestro objetivo, pero nos ha ido dando un aprendizaje muy grande, a tal punto que ahora tenemos otro proyecto asociado que ahorita está dentro de Biosonidos por una cuestión técnica, pero esperamos ya a partir del próximo año que esté en una web, una URL pues separada, que se llama Sonidos del Pura Vida. Sonidos del Pura Vida nació como en la idea de mapear sonidos para el Bicentenario de Costa Rica, que igual todavía está abierto. Tenemos una presentación el próximo martes en el Congreso Latinoamericano de Extensión Universitaria y ahí está plasmado un poco de esa, ya no solo el sonido como el animal, sino contexto, em, el contexto cultural de ese sonido. Entonces, que el yigüirro cantó porque venían las lluvias, o que ya viene la época de sembrar porque el yigüirro cantó, o que no sé, el canto del búho, ¿verdad? Estas cuestiones, o bueno, habían algunas hasta que de sonidos de aves que anunciaban que alguien en la familia estaba embarazado o que alguien se iba a morir, cosas así. Y creció tanto al punto de tener categorías
de que ya pues algunas personas quisieron hacer retahílas y no sé, como algunos versos y cosas así, porque al final lo que queríamos era que las personas se identificaran como costarricenses con un sonido. No sé, algunos fueron a grabar El Zapatero, que decían como el zapatero en extinción, cosas así, ¿verdad? Entonces, sí ha sido como un aprendizaje muy bonito, como en esa otra parte cultural, y sí, era como de esas experiencias que me han llenado mucho y creo que han permeado a otros compañeros, ahora hasta de historia y otras áreas en sociología y demás, que se han ido uniendo a este otro proyecto. Gracias, Robert. Mariana, ¿tienes un- Sí, en realidad yo creo que, ¿verdad? Cuando he visto como que las comunidades o en general personas particulares tienen conocimiento muy grande, lo he visto mucho con los meliponicultores, que para los que no saben qué es, son las personas que mantienen, ¿verdad? De forma tecnificada abejas nativas sin aguijón, como las mariolitas, los zuncuanos, ¿verdad? Las meliponas. Estas son abejas que son sociales, producen una cantidad de miel pequeña, pero no pican, ¿verdad? Entonces es como muy fácil, bueno, tal vez no muy fácil, pero es factible, por decirlo así, tenerlas cerca de la casa y, ¿verdad? Y tenerlas como un pequeño museo. Y ha sido muy interesante porque en Costa Rica hay bastantes especies y todas, a pesar de que son, ¿verdad?, muy relacionadas filogenéticamente, em, tienen hábitos muy particulares. Por ejemplo, hay algunas abejas que se levantan a las 5 de la mañana, algunas que se levantan a las 7, algunas que se levantan a las 3:30, ¿verdad? Son como muy particulares y tal vez como uno vive en la ciudad y no está en constante contacto con ellas, tal vez uno sabe como los aspectos básicos de cada una y para identificarlas a ojo, pero tal vez no específicamente saber que el zoncuano se va a levantar, ¿verdad? O va a empezar a volar a las 6 de la mañana y que la mariolita lo va a hacer a las 7 solo si está haciendo sol y si está lloviendo, pues definitivamente no la vamos a ver. Pero ha sido muy interesante visitar a los apicultores y ver eh, cómo saben, ¿verdad? Entre cada especie, a pesar de que son tan cercanas, cómo tratarlas, cuándo poder abrir la colmena, si van a producir miel o no, cuáles son, ¿verdad?, las flores que visitan. Creo que eso ha sido muy interesante y la gran mayoría de los meliponicultores que conozco, por no decir que todos, son empíricos, ¿verdad? Completamente empíricos que han aprendido, la gran mayoría ha empezado a colectar abejas por temas de conservación, dichosamente, y no por una cosa económica, ¿verdad? Que es otro de los aspectos negativos de que las abejas estén de moda ahorita, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, creo que con los meliponicultores ha sido muy interesante y ahí se mezcla mucho el aspecto social y hasta médico, porque las diferentes tipos de mieles, o sea, cada abeja produce un diferente tipo de miel, son utilizadas con diferentes fines, para los ojos, para las quemaduras, para el prediabético. He visto también que las usan hasta para rituales, ¿verdad? Como para cosas por el estilo, no solo en Costa Rica, sino en otras culturas de Mesoamérica. Y realmente es increíble. Hay personas antropólogas, como decía Roberto, que no solo son los biólogos o, ¿verdad?, de ciencias básicas, sino también del área de antropología, sociología, que estudian completamente a las abejas y su relación con la sociedad, las sociedades, ¿verdad?, un poco más ancestrales y pues las sociedades modernas. Entonces sí, creo que eso es una cosa muy interesante. Gracias, Mariana. Randa. Sí, claro, en nuestro caso también hemos aprendido a escuchar a las personas en las diferentes comunidades, ya que a pesar de que son agricultores o personas que no tienen un amplio conocimiento científico, pero sí tienen una gran riqueza de conocimiento cultural y eso lo enlazan con sus costumbres, ¿verdad? Con su cultura, la cultura del lugar. Incluso muchas veces llegamos a dar un taller y antes del taller ya las personas nos conversan, nos comparten fotografías, nos comparten datos
de que en tal lugar se puede observar, por ejemplo, un quetzal, o que llegan parejas de quetzales a tales horas, alimentarse. Entonces es muy importante para nosotros toda esa interacción, ¿verdad? Que se da. Y también a la vez es una apertura que se da para estas personas a que vayan perdiendo el miedo al uso de tecnologías, de las aplicaciones, porque uno al escucharlos, pues ellos también se sienten en confianza. Y ya luego en el taller, entonces ya son más participativos, más abiertos a instalar la aplicación y es muy interesante, muy bonito compartir ese conocimiento que uno lleva también de tecnología y de aplicaciones, pero también aprender de nuestra parte, de estas personas, todo el conocimiento que tienen del lugar. Gracias, Randall. Yo tenía una consulta, pero va más para el lado de Roberto. Y yo me pregunto, bueno, quizás bueno, con el tema de la plataforma de biosonidos, quizás uno lo que piensa primero son los sonidos más de que están en el rango de escucha del ser humano. Eh, no sé, si dentro del proyecto han estado, digamos, identificando otro tipo de sonidos más de rango que nosotros no podamos escuchar, pero que forman parte también de ese paisaje acústico. Eh, como digamos, yo creo que incluso el sonido de las ballenas, yo creo que muchos de esos son como, creo que es como ultrasonidos, ¿no? Creo que es que se llaman. Eh, más como, si nos puedes comentar el tema es, ¿qué pasa con los sonidos que están fuera del rango de la escucha humana? Sí, es muy buena pregunta. Definitivamente la plataforma como que ha estado enfocada en la parte de rango audible, que de hecho va como entre los 20 a los 20.000 Hz, más o menos, eso es lo que el ser humano escucha, algunos con más o menos, menos capacidades, pero ya hay iniciativas dentro de la universidad en la otra, en el otro laboratorio que también está unido a Biosonidos, ellos están trabajando con murciélagos, entonces por ahí va un poco. Ahora, a pesar de que sí está dentro del rango audible, tienen algunos sonidos que no lo están, verán insectos. Hay una muchacha que está haciendo su tesis de maestría con chicharras en la UCR. Este, mm, Después, a pesar de que no hemos trabajado, también hemos tenido como algunas personas que se han interesado en el asunto con insectos acuáticos, ahora que conversaban también los compañeros, que definitivamente se ocupan hidrófonos especializados, ¿verdad? Para la parte acuática o adaptar algún micrófono a estos ambientes. Pero de nuestra parte es toda la anuencia a poder tener en la plataforma estos sonidos, siempre y cuando pues obviamente los convirtamos a un rango audible, porque si no serían solo un archivo almacenado digamos que el objetivo principal de Biosonidos ha sido el que de las personas más allá de la parte investigativa, ahora ya como más en la parte comunitaria y demás puedan hacer un uso específico de los sonidos. Y de ahí los ejemplos que les decía, de gente de música, que se nos han acercado personas de física que les interesa hacer como estudios de física del sonido, cuestiones así. Entonces, la plataforma tal vez por eso se ha mantenido generalmente con los datos de rango audible, pero no descartamos el colaborar, digamos, en iniciativas que utilicen otros tipos de datos y ver cómo adaptarlos, ¿verdad? A este objetivo de que las personas puedan utilizar esos sonidos para diferentes cuestiones. Entonces, sí, es como la cuestión con la parte de rango no audibles. Gracias, Roberto. Entonces, bueno, bueno, ya son 8:40 y creo que también, bueno, como no hay más consultas no hay consultas por acá, podemos ir haciendo cierre y quizás nada más aquí igual la manera de cierre, pedirle a cada uno, eh, bueno, por ahí, ok, no sé, bueno, antes de ir cerrando, quizás Alejandro, si quieres comentarlo directamente, para no tener que leerlo, puedes abrir el micrófono. Alejandro Cubillo.
para que comentar. No sé si querés. Ok. Nada más comento, bueno, lo que mencionaba, tenía problemas con el micrófono. Solo dice, bueno, para Mariana, que le pareció muy importante el último comentario que realizó sobre la meliponicultura, que le parece muy importante incentivar más que la meliponicultura de rescate, incentivar más la meliponicultura de rescate y preservación de las especies, ya que las abejas se han puesto de moda y hay mucha gente que se interesa por lo mismo, por el tema, digamos, de modas, tal vez no tienen conocimientos necesarios ni tampoco le interesa adecuado. ¿Le parece que es importante rescatar y generen más conocimientos en la parte de preservación y no tanto comercial? Ese era el comentario de Alejandro Cubillo. Ahora, bueno, sí, formalmente para ir dando cierre, nada más, bueno, le pediría a cada uno de los panelistas si nos pueden regalar, digamos, unas últimas palabras, partiendo también del tema del conversatorio, con el tema de ciencia ciudadana y su rol en el tema de la conservación de la biodiversidad. Si nos, en esa línea nos regalan unas últimas palabras a manera de cierre, en el mismo orden, Roberto, Mariana y Brandon. Sí, bueno, igual de nuevo agradecerles un montón, tanto a todos los compañeros que estuvieron conectados, a la organización y demás, por la posibilidad de conversar un ratito, ¿verdad? De este tema y que es amplísimo, podríamos durar toda una semana haciendo simposios de ciencia ciudadana, pero definitivamente, y rescato muchísimo esto último que también decía don Randall, de la importancia del uso de las tecnologías. Al final, definitivamente ahora tenemos un aparato que lo tenemos casi 24 horas a la par de nosotros, que tiene capacidades grandísimas. Ya hay muchos trabajos de bioacústica que se han hecho hasta con datos solo del celular, ¿verdad? Entonces, es aprovechar esas oportunidades, buscar a actores en las comunidades que estén interesados en ser como la voz sonante ahí dentro de esa comunidad y buscar ese interés. Y yo creo que a nivel de iniciativas, algo que tenemos que tener muy claro y buscar es el darle buenas herramientas a las personas y creo que Mariana lo mencionaba, que fueran a la vez sencillas, ¿verdad? Muchas veces en nuestro tecnicismo nos vamos con algo súper complicado y en realidad con cosas muy sencillas podemos obtener, quién quita que más y mejores resultados de los que nos habíamos planteado inicialmente. Entonces, incentivar a todas las personas a colaborar en estas y en otras iniciativas. Yo trabajo con anormalidades de color en aves, ¿verdad? Ahora que estaba el tucán albino muy de fama hace como un año, hay muchísimos casos así. Hay personas que trabajan con choques de aves en ventanas que también generan datos muy importantes y para conservación y toma de decisiones. Y llevar estos datos a las comunidades, porque como les decía, lo más importante es llevarlas en ese proceso de que puedan generar datos, pero también analizarlos, tomar decisiones, llevarlos a las autoridades desde la misma comunidad. Entonces, incentivar ese proceso. Gracias, Roberto. Mariana. Sí, en realidad sería, ¿verdad? Básicamente lo mismo de que en Costa Rica pues tenemos un nicho gigantesco para producir ciencia ciudadana y en general ciencia, no solo ciudadana con abejas, ¿verdad? Falta muchísimo por estudiar, dónde viven, qué hacen, qué comen, cómo son los nidos. Hay abejas, ¿verdad? Que nunca hemos visto cómo es el nido propiamente, cuáles son sus plantas, las tendencias de las plantas, cómo se están siendo afectadas por, ¿verdad? El efecto de la niña, el niño, todas estas cosas. Realmente no es tanta la investigación que se está haciendo ahorita con respecto a esos temas como un poquito más ecológicos y definitivamente hay muchas cosas que las personas pueden aportar, especialmente de zonas que tal vez no son, ¿verdad? De tan fácil acceso, zonas largos, zonas que tal vez todavía no podemos visitar por la pandemia. Entonces, en realidad es un nicho gigantesco que podemos explotar un poquito más y con tendencias a la conservación y a la preservación, también como lo comentó Alejandro, y no tanto para la explotación comercial, que lastimosamente están sufriendo las abejas nativas sin aguijón en estos momentos.
pero no, más bien muchísimas gracias a Río Urbano y a José del Centro Cultural por la invitación y pues, ¿verdad? A empezar a desarrollar más proyectos porque en realidad hay mucho potencial acá en Costa Rica para estas cosas. Gracias. Sí, de nuestra parte muy agradecidos por la invitación y a todas las personas que nos acompañaron en ese conversatorio. Y pues también como reflexión final, ¿verdad? Siempre en los talleres que damos y las capacitaciones que damos en las comunidades, pues le damos un enfoque de ética, por ejemplo, no utilizar el playback para traer aves o que no es una competencia de quién tiene las mejores fotos o ir a molestar un nido con polluelos o cosas así, porque más bien lo importante es los datos que se generan de ciencia ciudadana para la conservación de las especies, de la biodiversidad, y no verlo como algo simplemente para el egoísmo de las personas de obtener fotos o de tener más avistamientos, y no es una competencia, sino más bien todo lo contrario, es un trabajo conjunto de las comunidades para conservar la riqueza biológica que tienen en sus lugares. Muchísimas gracias. Gracias, Randall. Bueno, de paso, bueno, quizá nada más, una reflexión a manera de cierre también. Eh, Plantear más bien, bueno, también entender que no podemos amar lo que no conocemos, por ahí dicen, y en gran parte yo creo que muchos de estos procesos en iniciativas de ciencia ciudadana también es partir de esa colectividad, digamos, de esa cotidianidad, de lo que conoce la gente, y ponerla también al servicio de una comunidad para que realmente la gente sepa qué tiene, y a partir de saber qué tiene, se fortalecen los procesos de conservación. Entonces, en gran medida también entender el gran valor que tienen este tipo de iniciativas, también planteando, bueno, parte también de la experiencia de hoy, también entender, digamos, que era un poco también de ver diversidad de enfoques con el tema de ciencia ciudadana, desde los Unidos, desde el tema de abejas, desde el tema de aves, de invertebrados, es, creo que también poner en valor el potencial que tiene la gente para aportar y, y como mencioné al principio, entre más seamos, eh, más se logra recuperar ese conocimiento y también saber que ese conocimiento también es de parte de un patrimonio colectivo. Entonces, nada más cerrar con esa reflexión e invitarles, bueno, claro, bueno, a seguir aquí a los compañeros en redes sociales, a Mariana, bueno, principalmente creo que es en Instagram lo que tiene de Costa Abeja, lo pueden encontrar así. No sé, Mariana, si tienes otra, pero digamos, creo que bueno, y a Randall, bueno, con las experiencias de Randall, de Guarabito, y bueno, también en Guarabito creo que tienen Instagram y Facebook, y también tienen una página de Reserva Guarabito en Facebook. Y bueno, al compañero aquí, al compañero Roberto, con la plataforma de Biosonidos, ellos tienen un grupo en Facebook donde ustedes también se pueden integrar y también, claro, visitarlo también la plataforma. Y también tienen el perfil en Instagram y bueno, aprovechar, seguir redes sociales de Río Urbano, redes sociales del Centro Cultural de España. Eh, de momento, bueno, no, agradecerle a todos los presentes, todos y todas las presentes por acompañarnos a lo largo de de este rato, ya casi 2 horas. Y de paso, bueno, también plantear que promovamos este tipo de iniciativas de la ciencia ciudadana que también de otra manera eh, es poner a la colectividad, es poner a la ciudadanía también como protagonistas de ese enriquecimiento del conocimiento común. No me extiendo más y agradecerle aquí a los compañeros presentes y también panelistas y felicitarles por sus excelentes iniciativas y motivarlos a seguir adelante. Muchas gracias y buenas noches.